El hueso maxilar es un hueso par, bilateral, que forma parte del esqueleto de la cara, articulándose entre sí, un hueso maxilar con el otro. Este hueso, el hueso maxilar, forma parte de la constitución tanto de las órbitas como de las fosas nasales y también cavidad bucal y fosas que encontraremos en la superficie lateral del cráneo como son la fosa infratemporal y la pterygo-palatina. En el hueso maxilar se distinguen diferentes porciones. Por un lado tenemos un cuerpo, que es la porción más voluminosa del hueso maxilar, y a partir de ese cuerpo nacen tres prolongaciones o apófisis: la porción ascendente, la porción cigomática y la porción o apófisis palatina. El cuerpo, como hemos indicado anteriormente, es la porción más voluminosa del hueso maxilar. Este cuerpo además tiene una característica y es que está hueco. En su interior hay aire y esto es lo que se denomina el seno maxilar. A esta cavidad la llamaremos seno maxilar. En el cuerpo distinguimos diferentes caras. La que mira hacia la superficie facial será la superficie o la cara facial. La que mira hacia las fosas nasales es la cara nasal. La que mira hacia atrás, hacia la fosa temporal, la fosa infratemporal, es la cara posterior o tuberosidad del maxilar. Y por último, la cara que mira hacia arriba es la que forma parte del suelo de la órbita, es la cara orbitaria. A partir del cuerpo salen tres prolongaciones o tres apófisis. Una que asciende hacia el hueso frontal es la apófisis ascendente del maxilar o apófisis frontal. Como digo, termina articulándose con el hueso frontal y también se articula hacia atrás. Esta apófisis ascendente del maxilar se articula con otro hueso independiente que aquí lo tenemos señalado en un color rojizo y que es el unguis o lacrimal. Esta sería la porción ascendente. Otra de las apófisis del hueso maxilar es la apófisis cigomática. Nace del cuerpo del maxilar hacia afuera y termina articulándose con otro hueso que es el hueso cigomático. De ahí su nombre, apófisis cigomática. Y por último, la tercera apófisis que encontramos en el hueso maxilar corresponde a la apófisis palatina. Nace también del cuerpo del maxilar en la parte inferior y se dirige hacia adentro, formando este tabique que sobresale hacia adentro, tabique que nos separa hacia arriba fosas nasales de la cavidad bucal. Las dos apófisis palatinas de los dos huesos maxilares se articulan entre sí, formando parte del paladar duro. El hueso malar o cigomático es un hueso bilateral y se localiza en el esqueleto de la cara, formando parte de la zona lateral de la cara. Y este hueso contribuye a formar el esqueleto de la órbita a un lado y a otro y también el esqueleto o la delimitación de la fosa temporal. Este hueso, con forma más o menos triangular, se articula con el hueso frontal, con el hueso maxilar, a través de la apófisis cigomática del hueso maxilar, y se articula también con el hueso temporal, formando el llamado arco cigomático. Además, por último, se articula con el ala mayor del esfenoides y forma parte de la pared lateral de las fosas orbitarias.
El hueso palatino es también un hueso par, es muy fino y tiene forma como de L, con una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical forma parte de las fosas nasales y la porción horizontal se articulan los dos huesos palatinos y formarán parte del tabique del paladar duro, como vemos en la imagen, los dos huesos palatinos articulados. La porción vertical, representada en azul en la imagen, forma parte de la pared lateral de las fosas nasales y se localiza entre los dos huesos, el maxilar por delante y la apófisis pterigoides por detrás. La porción horizontal forma parte del tabique nasal, de la cavidad bucal, y forman, junto con el maxilar, el paladar duro. Así, el paladar duro queda delimitada por la arcada dentaria, formado por 4 porciones óseas. Las dos anteriores corresponden a las apófisis palatinas del maxilar, articuladas entre sí, y las dos porciones posteriores corresponden a las porciones horizontales del palatino, también articuladas entre sí. Se forma así un paladar con una sutura en forma de cruz, la sutura cruciforme. El último hueso que vamos a comentar es la mandíbula. Es un hueso que está situado en la parte inferior de la cara y es el único hueso que presenta una articulación móvil en el cráneo. Es la articulación temporomandibular. En la mandíbula, que es un hueso impar, se distinguen dos porciones. Por un lado tenemos el cuerpo con forma de herradura y por otra tenemos la rama, que en este caso es bilateral, dos ramas, una a cada lado. A continuación vamos a comentar los principales accidentes que observamos en el cuerpo. Así, en la parte superior de este cuerpo, como hemos dicho, con forma de herradura, encontraremos pequeñas cavidades que son los alveolos dentarios donde se implantarán las piezas dentarias inferiores. En la superficie externa, en la parte central, podemos encontrar una protuberancia que se puede palpar, que es la protuberancia o tubérculo mentoniano, en el centro. A ambos lados de la protuberancia encontramos los agujeros mentonianos y en la superficie interna del cuerpo de la mandíbula, por encima y por debajo de una línea que llamaremos línea melioidea, encontramos dos fosas. La fosita sublingual, que está representada en azul, es la más anterior y quedaría por encima de la línea melioidea, y otra fosa que alojaría otra glándula, que es la glándula submandibular, que es la fosita submandibular. En este caso son glándulas salivares, la fosita sublingual y la fosita submandibular, que serían también bilaterales. ¿Qué accidentes y comunicaciones encontramos en la rama? Como hemos mencionado, la rama es bilateral. Encontramos una rama a cada lado del cuerpo de la mandíbula. Empezamos en la parte superior de las ramas de la mandíbula y en esta parte superior observamos en primer lugar un saliente con forma puntiaguda que corresponde a la apófisis coronoides. Por detrás encontramos otro saliente, pero más redondeado y que llamaremos cóndilo o cabeza. Este cóndilo es la superficie articular de la mandíbula. Se articulará con la cavidad glenoidea del hueso temporal. Entre el cóndilo y la apófisis coronoides queda una escotadura que llamaremos escotadura mandibular o sigmoidea, que delimitará un orificio, junto con el arco cigomático por encima, delimitan un orificio que sirve de paso para diferentes estructuras
hacia el interior del cráneo, de la fosa. En la cara interna de la rama de la mandíbula encontraremos un agujero, que es el agujero mandibular, que es la entrada a un conducto por el que pasará un nervio, el nervio dentario inferior. A la entrada o al inicio del agujero mandibular encontramos un pequeño relieve, un saliente, que llamaremos la língula o espina de Spix. Y por último, la zona de unión entre el cuerpo y la rama de la mandíbula lo llamaremos el ángulo de la mandíbula.